Hoy voy a conversar sobre uno de los personajes más sobresalientes en el campo de la ciencia política. Y esa persona es Nicolás Maquiavelo, un italiano que nació el 3 de mayo de 1469 en Florencia, en el norte de Italia, en pleno Renacimiento. En este campo del Renacimiento, pues lógicamente allí fue el resurgir de nuevas ideas, de nuevas propuestas, de nuevos pensamientos, tanto en el campo de las artes como de la ciencia y lógicamente en la política, como la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, entre otros. Y en ese campo, en esa época, pues tuvo su acción Nicolás Maquiavelo. En su novela El Príncipe, que fue escrita en una prosa irónica, Maquiavelo provenía de una familia noble empobrecida a raíz de las divergentes situaciones que se presentaban en la Italia del Renacimiento. Es un tratado de doctrina política que rompía con el pensamiento aristotélico que había traído Europa y Occidente desde la antigua Grecia en la forma de gobernar y de dirigir los pueblos. Una de las frases que, aunque él no lo dijo literalmente, pero se describe del libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, está: el fin justifica los medios. Allí aconsejaba a los príncipes y a los gobernantes que tenían que imponer por todos los motivos su pensamiento, su propuesta, sin importar los medios que tenía que utilizar. Mire que ese ejercicio de Nicolás Maquiavelo en El Príncipe pues ha hecho abono en las posteriores tipos de gobierno en el mundo hasta nuestros días. Comparémoslo con nuestro país. También hay otra idea que también se desprende de ese libro de El Príncipe de Maquiavelo, es que hay una frase muy popular que dice que en el amor y en la guerra todo se vale. Inclusive en otra obra que él escribió que se llamó Mandrágora, él relata cómo un amante hace todas las artimañas y mentiras con el fin de poder conquistar a la otra persona sin importar los medios que él utilice. O sea que él también aconsejaba a los gobernantes y a los príncipes que no se preocuparan tanto por ser amados por su pueblo, sino que más bien ellos debían de protegerse contra el odio de la gente. Inclusive él pone un ejemplo muy claro, es el caso de Julio César en la antigua Roma, que él conquistó las Galias, amplió el imperio romano, pero entonces el Senado romano estaba muy celoso de él, y cuando él volvió otra vez a Roma con todos sus triunfos y con todos sus logros, pues él se declaró dictador y después emperador. Y fue así que el pueblo, y empezando por el Senado romano y sus amigos, olvidaron todas sus proezas y aprovecharon en una ocasión que él se desplazaba solo hacia el Senado y lo asesinaron, incluyendo su hijo adoptivo Bruto, que fue una de las causales más dolorosas para Julio César. Maquiavelo demuestra que es un hombre de carácter, ¿no? Pues desentonaba con la forma de gobernar de los Medici. Los Medici eran una familia florenciana que se había tomado el poder y ellos lo ejercieron durante mucho tiempo, a la cual Nicolás Maquiavelo era un opositor a esa forma de gobierno que tenían los Medici. Recordemos que en la Italia del Renacimiento pues estaba muy dividido en ciudades-estado y cada ciudad tenía una familia sobresaliente, poderosa, que era la que tenía dominante el gobierno. No sé, hagamos alguna comparación con nuestras épocas.
por lo menos los Sforza en Milán, los Borgia en Roma, los Farnesio en Parma y lógicamente los Medici en Florencia. Estas luchas entre las familias por el poder fue como la base que tuvo Nicolás Maquiavelo para poder engendrar su libro El Príncipe, como una experiencia que él tuvo al ser también legislador. Él fue canciller de Florencia, político, filósofo. Entonces toda esa experiencia le dio a él para escribir su libro. Cuando los Medici volvieron al poder por allá en 1512, pues destituyeron a Nicolás Maquiavelo, le quitaron todos sus poderes. Nicolás entonces lo que tuvo fue refugiarse en la campiña italiana, en una casa de campo, y allí se retiró a escribir muchos escritos, entre esos el Príncipe. En la Florencia de la época, como en todas las ciudades, se vivía entre la riqueza y entre la pobreza, entre los criminales y los mendigos. Era una época muy difícil. Todo eso transcrito a otras sociedades. Hoy nosotros conocemos de primera mano todos estos problemas que sufrimos en nuestro país. Todo este manejo de esas grandes familias, pues ellas también volcaron parte de su presupuesto y de su riqueza a hacer ostentación, con el fin de enrostrarle a los demás el poder a través de construir hermosos palacios en la arquitectura. Consiguieron los mejores artistas para que construyeran las más bellas estatuas, las más bellas pinturas, las mejores partituras de la música. En esa época florecieron artistas tan renombrados como Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci, Dante Alighieri y lógicamente Nicolás Maquiavelo en el campo de la ciencia política. El pensamiento político de Maquiavelo dejó una gran herencia, porque de allí se basaron posteriores pensadores, filósofos y sociólogos, como por ejemplo Rousseau para hacer el contrato social, o también para proponer la separación de poderes, que lo hizo después Montesquieu. Esa herencia que ha dejado Nicolás Maquiavelo en el campo de la ciencia política, pues hoy día todavía es base de estudio en todas las universidades y en todas las instituciones que tengan que ver con el aprendizaje de las ciencias políticas.